Bueno, vamos a ver ahora, sé un siervo de influencia. Este es el capítulo 11 del libro de Miguel Núñez, ¿no? Y nos habla sobre cada uno de nosotros y cómo podemos ser unos miembros de influencia en nuestra organización. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo vemos en Mateo, en el capítulo 11, versículo 19. Y lo que quiero destacar de este versículo que lo pone Miguel Núñez es sobre la humildad que nosotros debemos tener para ser miembros de una iglesia. Dice, la principal piedra de tropiezo de los líderes cristianos ha sido el orgullo humano, ¿no? La clase del domingo anterior habíamos visto el liderazgo, lo que es ser un líder dentro de la iglesia y lo que es ser un líder fuera de la iglesia, y las diferencias que hay entre un liderazgo y otro liderazgo. Y aquí el autor del libro dice que uno de los principales problemas dentro del mundo cristiano es que los líderes tropiezan con el problema de su orgullo, ¿sí? Y esta es una pregunta que nosotros nos hacemos a cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi orgullo? A veces mi orgullo me permite ser tropiezo dentro de mi iglesia. ¿Estoy siendo una labor humilde o es que mi orgullo a veces me invade y me invita a cometer errores? Aquí tenemos una frase de Proverbios que yo le he escogido, ¿no? Y en el que dice: el orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces, ¿a dónde nos lleva el orgullo? Siempre a destrucción, nunca nos edifica. Las personas que tienen orgullo y nosotros mismos cuando padecemos orgullo, nunca nos va a edificar, nos va a destruir espiritualmente. El orgullo en el ser humano es lo que frecuentemente impide ver sus debilidades y las grietas de carácter. Cuando nosotros somos orgullosos, indudablemente estamos ciegos, obnubilados y no vemos con claridad, no vemos con nitidez los problemas que nosotros tenemos internamente, porque claro, nuestro orgullo es tan grande, tan grande, nuestro ego es tan grande que nos tapa, nos eclipsa una mirada objetiva hacia nosotros mismos, hacia nuestro corazón. Quizá esta ceguera espiritual es la mejor explicación de por qué terminamos muchas veces arruinando el ministerio que Dios nos dio. Yo no quiero hablar aquí de ejemplos, pero en la vida cristiana, en el peregrinar de nuestra vida cristiana, hemos visto líderes, ¿sí?, de iglesias, líderes en nuestras congregaciones que han tropezado, ¿sí?, en su ministerio justamente por este tema del orgullo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Humildad, ¿sí? Y cuando el Señor nos llama a su redil, cuando el Señor nos llama a servirle, nosotros tenemos que entrar con humildad, ¿sí? Eso nos hace cada vez más grandes. Cada líder necesita llevar a cabo sus responsabilidades desde una posición que le permita influenciar a los demás. Hay un psicólogo norteamericano, Eric Berne, en que hablaba sobre el análisis transaccional, que es la manera de relacionarse con las personas. Y los líderes sí tienen cierta capacidad de manipular a las personas, ¿sí? ¿No? Si un líder es honesto, ¿sí?, y tiene una vida coherente con el Señor, indudablemente esto no se va a dar. Pero desde el punto de vista humano, los líderes tienen la capacidad de manipular a las personas. ¿Por qué? Porque todos los líderes tienen influencia sobre los demás. Y aquí habla de humildad y de jefatura. El autor del libro, desde mi punto de vista, humilde desde luego, tiene cierta confusión, ¿no? Porque no todos los jefes son líderes, ni todos los líderes son jefes, ¿sí? La jefatura no tiene nada que ver con el liderazgo. La jefatura es un puesto de responsabilidad formal dentro de una organización, si estamos hablando en el mundo secular, ¿no? Y dentro de la iglesia, sí, hay un jefe porque es la organización, pero los líderes no necesariamente son los jefes, ¿sí? Los líderes son las personas que aglutinan personas detrás de sí mismo para un propósito específico. ¿Ya? Y dentro del mundo secular, dentro del mundo privado,
los líderes, ¿sí?, que logran aglutinar a la gente para un propósito específico, la gente les sigue. ¿Y por qué les sigue? Porque tienen un testimonio, porque tienen objetivos comunes, porque tienen intereses comunes y principalmente, ¿sí?, ese objetivo está centrado en un solo propósito, donde todos se identifican. Entonces hay líderes buenos y también hay líderes malos. Por ejemplo, dentro de la política, ¿sí?, tenemos los líderes y todos sabemos cómo son los políticos, ¿no es cierto? Son personas extremadamente inteligentes, indudablemente que son inteligentes porque viven del resto, ¿no? ¿Sí? Y las personas que están con ellos tienen esos mismos propósitos. Entonces el liderazgo va enfocado en función a las necesidades del grupo que están influenciando. El líder necesita moldear lo que quiere ver en sus discípulos. Indudablemente que si nosotros hablamos fuera de la iglesia, los líderes siempre quieren formar, ahora se llama mentorear, mentoring en inglés, ¿sí?, porque los líderes quieren formar a su gente para que estén alineados con su filosofía, con su forma de ser y con un propósito ya previamente determinado. La idea es que líderes, esto lo dice el señor Núñez, el escritor del libro, la idea es que el líder pueda modelar de manera continua y creciente el carácter de Cristo y que los primeros discípulos puedan asimilar la forma en que lideran en el reino de los cielos para que los postreros discípulos puedan imitar a los primeros. En efecto, y gracias a ello, sí, el cristianismo ha llegado hasta el día de hoy como ha llegado, porque han habido líderes, sí, primero los discípulos, ¿no es cierto?, que lideraron a un grupo de gente, que esos a su vez lideraron a otro grupo de gente y se pudo manifestar el pedido del Señor, que es ir y hacer discípulos por todo el mundo, y ahora tenemos un cristianismo importante en el mundo. Pero nosotros debemos pensar, ¿Cristo era un líder? ¿Cristo era un líder? ¿Alguien quiere comentar? Por favor. Te escuché decir ahí en tu comentario. Hombre, Jesucristo fue el primer líder, el más líder de todos, es el que infundó el cristianismo, es al que todos nosotros seguimos y todos los que se han considerado cristianos han seguido desde el principio. O sea, líder, el mejor líder de todos. Perfecto. ¿Algún comentario más? Sí. Pues estas semanas intentando aprender un poquito más de comunicación y mejorar, estudiando expertos decían que el mayor ejemplo es Jesucristo y no creyentes también. O sea que también como líder también sabía una de las facetas comunicar para que mucha gente conozca a Cristo también. Perfecto. Comentario de Sarita, ¿no?, que cristianos y no cristianos sí estiman que Cristo fue un líder, ¿no? ¿Alguna opinión adicional? Yo particularmente pienso que Jesucristo no es un líder, no es un líder. Nosotros desde el punto de vista humano podemos decir que sí era un líder, que era un hombre de personalidad, ¿sí?, que era un hombre que ejercía el liderazgo, por supuesto. Imagínense ustedes cuando lo querían apedrear, ¿sí?, él delante, le querían tirar a un barranco, delante de todos, ¿sí?, se paseó por encima de ellos. ¡Qué personalidad! Indudablemente que tenía un liderazgo. Pero nosotros como cristianos, siguiente por favor, nosotros como cristianos, anterior, ¿sí?, considero que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos que verle como un líder, tenemos que ver como un ejemplo, como una referencia, pero para nosotros no es un líder, es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que seguir su vida. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no requiera de líderes y que todas las comunidades necesitan de líderes. Pero para nosotros Cristo no es el primer líder. ¿Por qué? Porque humanamente se puede pensar que es un líder, ¿sí? Pero nosotros conocemos espiritualmente a Cristo y Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, como decía Sarita, cristianos y no cristianos piensan que era el mejor líder de la historia, desde luego, ¿no? Entonces, Él era un maestro en la tierra, ¿sí? Y enseñó a sus discípulos durante 3 años. Maestro le decían los discípulos, rabí, era un maestro, ¿no?
Y aquí tenemos los versículos de Juan 1 y 2, donde nos está diciendo que Cristo es Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que referirnos a Cristo como Dios, ¿sí? Que tenemos que seguir sus pasos, por supuesto, y que tenemos que crear liderazgo, por supuesto, pero no debemos pensar que Cristo es un líder. Es como que yo dijera, si hablo de Messi, ¿qué me dicen todos ustedes? ¿Quién es Messi? Un futbolista, ¿no es cierto? Pero yo no puedo referir a Messi como Messi era un gran padre de familia, Messi era un gran vecino. No todos le conocemos a Messi como futbolista. Entonces, ¿cómo debemos conocer a Cristo? Como Dios, ¿sí? Como hijo de Dios, como nuestro maestro. Dice, y se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, murió por nosotros y resucitó glorificado y tenía naturaleza humana y divina. Nosotros no nos podemos quedar con Cristo humano solamente, ¿sí? Vino para hacer su función aquí, su propósito, redimirnos a cada uno de nosotros y acercarnos al reino de los cielos. Siguiente, por favor. Al final, lo que queremos ver es discípulos que siguen a Jesús y no a nosotros. Esa es la premisa que nosotros debemos tener siempre entre ceja y ceja. Nuestro referente es seguir a Jesús, ¿sí? Como hijo de Dios, ¿sí? Seguir sus enseñanzas, seguir sus pedidos, seguir su llamado, principalmente. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros. Dejaos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto lo vemos en 1 de Pedro. Nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que seguir sus pisadas, pero no como un líder, como hijo de Dios. Y Miguel Núñez dice, los líderes frecuentemente hacen uso de su poder y de la autoridad que manejan, y por tanto su interés primario es lograr el sometimiento y la sujeción de aquellos a quienes lideran, más que lograr la transformación de su carácter. Esta es una expresión que utiliza el autor del libro, y que es verdad, que los discípulos empiezan a someter a su gente, ¿sí? Y eso es lo que no queremos dentro de las iglesias. Lo que nosotros queremos dentro de sus iglesias es gente comprometida con el Señor, liderados por un miembro de la iglesia, desde luego, pero no para vivir una vida de sometimiento y de sugestión a lo que ellos lideran, porque de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en una secta. Esas sectas sí son los que tienen líderes que imponen las reglas, imponen sus decisiones, ¿no? Y conducen por un sendero que ellos son lo que quieren, ¿no? El poder nos va corrompiendo. Y eso también, lamentablemente, también ha sucedido dentro de la iglesia, ¿no? Históricamente, que el poder va corrompiendo a los líderes de la iglesia y les lleva por caminos que no son los adecuados. Y eso no es que es un problema de hoy, ¿sí? Desde los primeros siglos ya vemos líderes que empiezan a corromper a la iglesia con doctrinas que se alejan de las enseñanzas de Jesús. Si alguien tiene alguna idea, algún comentario, por favor, ¿sí? Decirlo. El único líder indiscutible es Jesús. Para mí es un referente. Eso lo dice el autor del libro. El único líder es Jesucristo. Sí, fue un líder. Eso no podemos negarlo. Pero nosotros no tenemos que verlo como líder, tenemos que verlo como hijo de Dios, ¿sí? Y para nosotros es nuestro referente, porque el liderazgo es un término que se utiliza más bien para el mundo secular, ¿no? Y vamos a ver la siguiente. Es notorio ver cómo Cristo, por encima de cualquier líder de la historia, logró preparar el liderazgo que dirigiría al movimiento, modelando un estilo de vida congruente con su palabra. En efecto, así lo hizo. Pero si nosotros quitamos de la mente a Cristo y leemos ese texto, también han hecho otros líderes lo mismo. Estoy hablando de Siddhartha Gautama, por ejemplo, de Buda, ¿no? O de otros líderes históricos que han creado otras religiones o otros movimientos de carácter espiritual.
¿no? Nosotros tenemos que pensar que hay que preparar el liderazgo, pero no para que dirija un movimiento. El cristianismo no es un movimiento. El cristianismo es una forma de vida cerca de nuestro Dios, cerca de nuestro Padre. Nosotros no vivimos ni una corriente, ni un movimiento, ni mucho menos. Los movimientos nacen y se acaban. La iglesia tiene que perdurar. ¿Y por qué tiene que perdurar? Porque la iglesia, ¿a quién pertenece la iglesia? A Dios. La iglesia es de Cristo. Y nosotros tenemos que estar tranquilos y satisfechos porque simple y sencillamente la iglesia es de Cristo. ¿Que ha habido problemas dentro de la iglesia? Siempre. Históricamente, siempre. Pero nosotros tenemos que estar satisfechos porque la gran obra del Señor es cuidar de su esposa, la iglesia. Cristo enseñó. ¿Y a quién nos dejó? Cristo nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Sí? Y Él es el que precautela el crecimiento de la iglesia. Él es el que precautela el crecimiento espiritual de sus miembros, ¿no? El cual transforma vidas por el oír de la palabra. Eso nos dicen los evangelios, eso nos dice en el Nuevo Testamento. Por el oír de la palabra, nosotros somos transformados. ¿Sí? ¿Y obra de quién es esto? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? El Espíritu de Cristo mismo, el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros estamos transformados de una manera genuina, tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros somos genuinos hijos de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros transformando nuestro carácter y podremos ser óptimos líderes de nuestras iglesias, trabajando en nuestro orgullo y haciéndonos humildes. Yo creo que es el mensaje central de lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo vamos a trabajar? Modelando nuestro carácter. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Modelando nuestro carácter nosotros podemos llegar a una humildad. ¿Y qué podemos hacer? Convertirnos en líderes en nuestras iglesias. ¿Sí? Convirtiéndonos en líderes en nuestras iglesias. Puedes tener una posición de carácter y carecer, tener una posición y carecer de carácter. O puedes tener un carácter extraordinario y carecer de posición. Lo que siempre habla el autor del libro, que yo tengo cierta diferencia, es que no siempre desde la posición se pueden hacer las cosas, ¿no? O con el carácter. Hay personas que tienen carácter férreos y demás, pero así no se hacen las cosas dentro de las iglesias. ¿Sí? Lo importante es encontrar líderes en la iglesia que transmitan la palabra del Señor y trabajen en nuestro corazón, eliminando, ¿sí?, nuestro orgullo, ¿sí?, fortaleciendo nuestra humildad. ¿Qué entiende por carácter y qué entiende por posición? ¿Sí? ¿Alguna opinión ahí? ¿Qué entendemos por carácter? ¿Qué entendemos por posición? ¿Alguien quiere aportar? A ver, el carácter es la suma de todos los comportamientos que identifican a una persona frente a diferentes situaciones, ¿no? Generalmente las personas responden de la misma manera ante situaciones similares. Y posición es el sitio que la sociedad o un grupo te ha asignado dentro de este mismo grupo, sí, como una jefatura o ser como es un miembro del equipo. Efectivamente, la posición es una asignación formal o informal dentro de un grupo social. Pero las personas que tienen orgullo piensan que esa posición es eterna. Nosotros debemos estar conscientes que las posiciones siempre son temporales. Hoy somos, mañana no somos. ¿Sí? Cuando trabajamos en una organización tenemos un puesto y mañana ya no, porque estamos en otra organización, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Miguel Núñez dice que los líderes se preocupan por escalar posiciones. Sí, los líderes se preocupan por escalar posiciones, pero los líderes que no tienen una conciencia adecuada, que no tienen principios de moralidad. Otros líderes sí, porque hay líderes que son legítimos dentro del mundo secular, pero también hay líderes como estos. Pero nosotros debemos ver siempre al liderazgo desde una manera positiva,
¿no? Hay otras personas que indudablemente tratan de influenciar con propósitos negativos. A pesar de llegar a posiciones, siguen vacíos, indudablemente, porque el ansia de poder es inagotable. Y mientras más poder, más poder. Como la gente que solamente busca dinero, que su Dios es el dinero, mientras más dinero, buscar más dinero. Codician las posiciones más altas, siempre están con un concepto de envidia. Yo quiero ser ese, ¿sí? Y voy a luchar como sea, a codazos, para lograr llegar a ser ese. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegan, pues lógicamente se sienten vacíos porque nada les satisface, ¿sí? Hay un concepto de envidia, ¿sí?, intrínseco en ellos, ¿no? Y por su inseguridad desean estar sobre los demás. Siempre quieren ser los jefes, ¿no? Discriminan al resto, menosprecian al resto, ¿no? Y tienen mucha hambre de poder, ¿no? Eso es lo que dice Miguel Núñez en su libro. Yo no creo que hay que satanizar el liderazgo, ¿sí? Hay líderes que son muy buenos, lo que hablaba hace un rato, líderes deportivos, por ejemplo, que con su liderazgo invitan a otras personas a seguir esos ejemplos. Acabamos de ver los Juegos Olímpicos y hay mucha gente que trabaja tesoneramente para lograr tener una medalla y dicen, se puede conseguir. Esos líderes son buenos, ¿no? En el caso de Ecuador, y ustedes saben, yo soy de Ecuador, y hay 4 chicas, sí, imagínense, las chicas han sacado la cara por el país, 4 chicas, 4 medallas, solamente un chico una medalla, la de oro, pero esas chicas que tienen recursos muy limitados, que vienen de estratos muy pobres, ¿sí?, que no tienen ayuda profesional, ¿sí?, trabajan extremadamente con una convicción infinita para lograr tener una medalla en su pecho. Ese es un liderazgo, ¿sí? Si nosotros vamos a nuestra comunidad, ¿sí?, hay personas que lideran la reunión de vecinos, ¿sí?, y son líderes buenos porque lo que quieren es un interés legítimo de mejorar las condiciones de vida. Yo mismo trabajo en una universidad popular aquí, donde todos somos voluntarios, ninguno está buscando reconocimiento, ¿no? Ninguno gana dinero, ni tenemos nada a cambio, pero sí estamos trabajando en beneficio de la sociedad, a efectos de que la sociedad se eduque, que pueda tener actividades de distracción, de sano esparcimiento, de educación y demás, ¿no? Y dentro de la iglesia, los líderes tienen que buscar eso. Hay que decir una cosa que quizá no estén ustedes de acuerdo conmigo, pero en la iglesia históricamente hemos llamado el liderazgo de la iglesia. Para mí no existe esto, ¿sí? Porque no todos los diáconos son líderes, ni todos los líderes son diáconos, ¿sí? Hay diáconos que necesitan ser líderes, pero hay otras diaconías que no necesitan ser líderes. Indudablemente, para ser diácono, la iglesia, el Nuevo Testamento nos dice claramente cuáles son los requisitos. Unas personas, cristianos convencidos, que manejen bien su hogar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tenemos que fomentar nosotros? El liderazgo de la iglesia para el propósito de la iglesia. Y ese es el liderazgo que nosotros tenemos que levantar. Nosotros necesitamos líderes espirituales, ¿sí? Líderes espirituales, ¿no? Y hay otras personas que son muy buenos profesionales y que nos pueden ayudar en la iglesia, porque la iglesia es una organización y necesita cumplir con las leyes, necesita hacer ciertos requisitos con las formalidades, hacer las actas y demás, que para eso no se necesita liderazgo, pero sí se necesita liderazgo para cumplir el propósito de la iglesia, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ya lo dice Mateo, ¿no? Expandir el evangelio, hacer cristianos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dice, para nosotros debemos trabajar por una iglesia sometida a Dios para evitar la codicia humana, una relación sólida con Dios. Entonces, el liderazgo de la iglesia, ¿qué tiene que buscar? Una relación sólida con Dios de la iglesia y de cada uno de sus miembros. En eso es lo que tenemos que trabajar. Ese es el liderazgo que necesitan las iglesias, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Buscar a Dios y trabajar en su obra o buscar reconocimiento, dignidad, jefatura? Sí, lamentablemente podemos decir que hay ejemplos que nos opacan como iglesia, en el sentido de que sí ha habido dirigentes dentro de la iglesia, ¿no? Y estoy hablando históricamente,
¿no?, que han buscado reconocimiento, han buscado un liderazgo para envanecidos en su orgullo. Pero yo estoy convencido, y ustedes también habrán visto, que hay muchos líderes en la iglesia que lo último que les interesa es el reconocimiento. ¿Qué nos interesa a nosotros como hijos de Dios dentro de una iglesia? Nos interesa que se pueda expandir la palabra del Señor, que las personas que están en el auditorio, las personas con quien hacemos vida dentro de la iglesia puedan tener y fortalecer a Cristo en sus vidas, ¿sí? Y nosotros también, nosotros cada vez ser mejores hijos de Dios, ¿sí? Esas son las iglesias que crecen, esas son las iglesias que tienen liderazgo, esas son las iglesias que cumplen con el propósito del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está, Primera de Pedro nos dice claramente lo que hemos estado hablando durante toda la mañana. ¿Sí? ¿Qué cualidades tiene que tener un líder en la iglesia? Lo que está ahí, ¿no? Cuidando de ella, no con fuerza, no con una autoridad irrespetuosa, y tampoco no tiene que haber ganancia deshonesta, ¿no? Y cuando hablo de ganancia deshonesta no solamente hablo de dinero, ¿no?, sino de cualquier beneficio innecesario que esté fuera de la iglesia para beneficio de los líderes, ¿no? Porque nosotros tenemos a nuestro cuidado y debemos ser ejemplos de nuestra grey, que es una de las cosas más difíciles de un cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, ¿sí? Todos tenemos traspiés, nos equivocamos, y no siempre podemos ser el testimonio que la iglesia demanda de cada uno de nosotros. Y no solamente digo que nosotros debamos tener un testimonio frente a la iglesia, sino un testimonio en el trabajo, un testimonio como hijo, como padre, ¿sí?, como esposo, como esposa, testimonio general, o sea, una convicción de vida del Señor morando en nuestros corazones para nuestra vida diaria. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Sí, tenemos esas palabras de Mateo, ¿no?, versículo 27 en el capítulo 20, cuando la madre de dos apóstoles le dice a Jesucristo que el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Y qué les dice Jesucristo? ¿No? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro servicio, ¿sí?, en la iglesia, en la familia, en donde estemos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sí? Indudablemente es extremadamente difícil que estas palabras hacerlas propias en el sentido que yo voy a dar la vida para rescatar y ser mejores cristianos del resto, pero sí puedo ser una persona de servicio en mi iglesia, una persona de testimonio en mi iglesia, invitar al resto que sean de servicio. Y eso me va a convertir en líder espiritual, porque las personas siguen a los líderes que tienen testimonio, a los líderes que tienen una forma de ser que invita a seguirles. Sí, qué buen cristiano es, ¿no? Sí, qué maravilla. Yo quisiera ser como ellos. Yo me hice cristiano, les cuento, cuando fui a un retiro que me invitaron, ¿no?, a un campamento, y vi a esos chicos, sí, que eran de mi edad, con algo especial, con algo diferente. Y yo dije, yo quiero tener lo que ellos tienen. ¿Sí? Y eso me invitó a ser miembro de la iglesia. Los líderes humildes, formados por Dios, dirigen su pueblo fielmente al ser ejemplos del rebaño, tal como Cristo hizo a su paso por esta tierra. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Nos dio ejemplo. No debemos de ver como que fue nuestro líder, ni mucho menos. Cristo nos dio el ejemplo de vida que quería para sus hijos. Y cuando nosotros leemos los evangelios debemos apropiarnos de esas palabras y de esa forma de vida. Ahí yo creo que encontraremos un verdadero Cristo, ¿sí? No una persona que nosotros diosificamos humanamente,
sino el Hijo de Dios. Y vamos a hacer una conclusión antes de pasar a conversar un poquito entre nosotros, ¿no? Para hacer grupitos, ¿no? Y conversar. Dice, los líderes humildes no confían en su sabiduría ni en su preparación, en sus logros ni en sus dones ni talentos, sino en su confianza que está depositada exclusivamente en Dios. ¿Sí? Les cuento que cuando a mí me toca dar escuela dominical o las charlas los días martes, yo oro, ¿sí? Le digo, Señor, por favor, hazme instrumento de tu palabra. Puedo saberme el texto, puedo saber muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces oramos aquí antes de que el predicador nos dé su charla? Oramos por nuestro pastor, que el Señor lo utilice, ¿sí? Porque nosotros dependemos exclusivamente del Señor, no dependemos de nuestra inteligencia, de nuestra formación, de la cantidad de títulos o de no títulos, ¿sí? Dependemos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y si nosotros queremos que el Evangelio, que las buenas noticias se expandan y que puedan calar en los corazones de nuestra iglesia, tenemos que someternos principalmente a Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Sí? Lo vemos en Proverbios. ¿Sí? Confía en el Señor con todo tu corazón. Y en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3b dice, si con tu actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sí? Nosotros siempre debemos ver a nuestros semejantes como iguales, nunca arriba. Por eso en el mundo de los cristianos, desde muy temprano, se llamaban hermanos. ¿Sí? Y ahora la iglesia ha ido, como es, desusando, digamos, se dice desusando, ¿sí? Inusando o no usando la palabra de hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales. Recordemos que la humildad es la columna vertebral de todo buen liderazgo. Los líderes humildes cultivan relaciones y también forman a otros líderes. Así es que ahí está el desafío.